Très bien à tous sons, Rotten y Síncope. Ya te puedes sacar la polla. Y hoy os venimos a sorprender con un found footage. Bueno, lo que nos sorprende es tu capacidad de lingüística. Primero el título en francés, ahora diciéndonos found footage bien dicho en inglés. Madre mía, ¿qué ha pasado, Rotten? Y es que, como habéis podido ver en la miniatura, hoy os hablamos de un found footage, pero que no tiene edición, que está sin cortes. Un found footage que es plano secuencia y encima grabado en Nightshot. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Por todos estos motivos os hemos recomendado ver esta película. Nightshot es una película de 2018 francesa de 91 minutos, donde el director Hugo Koenig es, además de el director, el guionista y el cámara principal. Porque sí, solo tendremos a una sola actriz en toda esta película, la amiga Nathalie Cloutier. En realidad tendremos dos, la presencia de Hugo, que va a ser el camarógrafo, al que por supuesto no vamos a ver en toda la película, y a Nathalie, que es nuestra protagonista, reportera, o mejor dicho, creadora de contenido y de un canal de exploración urbana. Antes de continuar, me gustaría que nos dejáis en comentarios si conocíais esta película, o si por el contrario hemos sido Rotten y Síncope los que os la hemos descubierto, hablando en tercera persona, porque así es más pedante. Me caes mal, Rotten. Toda persona que habla en tercera persona me cae mal. Rotten está de acuerdo. Como os decía, Nightshot es una película de plano secuencia, una película sin cortes, sin postproducción, sin edición, como nos anuncia la propia película en los créditos iniciales. Además, esos créditos iniciales también se utilizan para hacernos una advertencia, esta vez no porque vayamos a ver contenido que puede herir sensibilidades, sino que dedican unas palabras al tema de la exploración urbana, dejándonos claro que es una práctica ilegal y que para nada desde esa productora o desde este equipo que nos está presentando este documental encontrado apoyan esta práctica. Nathalie y Hugo están haciendo una exploración urbana en un sanatorio de la tuberculosis. Wow. Que cuando Síncope oyó eso ya se le pusieron las tetitas a dar palmas. ¡Diablos, señorita! Y muchos os preguntaréis por qué, y es que llevo muchos años queriendo ir a visitar un antiguo hospital abandonado que fue dedicado para los tuberculosos en Tarragona, aquí al lado, y nadie me ha llevado, Rotten. Yo necesito amor, comprensión y ternura. El problema que tenemos es que esta película nos representa a Síncope y a mí, porque ella sería como Nathalie en esta película, todo emocionada, haciendo exploración urbana por ese hospital y por ese sanatorio de tuberculosos, y yo sería como Hugo, el cámara, acojonado, perdido todo el rato, siguiéndola a ella por detrás, sin estar jamás tranquilo de lo que pueda pasar allí dentro. Me gusta mucho toda esta presentación de personajes, ¿no? Como perfilan precisamente así a nuestros dos únicos protagonistas. Ella, una creadora de contenido con mucho desparpajo, que en las primeras escenas está comentando con su compañero Hugo por los últimos detalles para comenzar ese vídeo supuestamente parece transmitido en directo que van a estar grabando durante la noche mientras están explorando ese hospital. Ella improvisa constantemente, tiene una capacidad de habla súper locuaz, una presencia en cámara que también es maravillosa, y me gusta cómo se va deteniendo casi en cada punto climático, cada punto caliente de ese hospital para ponernos un poco en contexto de la historia y las leyendas urbanas o no urbanas que ha habido en ese recinto. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz? Espera que la enciendo. ¡Vaya! Los descuentos de Instant Gaming han aparecido para dar luz a tu vida. Recuerda que en la descripción te dejamos el enlace porque tendrás descuentos hasta un 80%. Además del sorteo mensual, que te recuerdo que puedes participar desde todo el mundo, es gratuito y puedes ganar miles de juegos. Como creadora de contenido es un personaje genial porque realmente se le ven habilidades para mantener a su audiencia viendo ese vídeo con ella. La verdad que parece que esté haciendo un directo, porque todo lo que estamos viendo al hacerse sin cortes hace que tenga una naturalidad muy especial. La película ya empieza en ese hospital, precisamente en la parte de fuera, con ella dándonos algunos datos y también de cómo vamos a vivir este stream. Hay algo muy curioso y es que al principio las conversaciones entre Hugo y ella nos dan a entender que en algún momento se han perdido un poquito por ese
ese bosque, a pesar de que la protagonista es una chica que se orienta bastante bien en este tipo de zonas y sobre todo en la oscuridad, algo que más adelante recordaremos en la película. Pero algo importante que debo aclarar y que más de uno le va a dar un chasco es que la película se llama Nightshot, pero la visión nocturna realmente no se utiliza prácticamente en toda la película. Lo que tendremos es un filtro en blanco y negro perpetuo de lo que están grabando allí. La película utiliza el Nightshot en diferentes escenas, pero como os digo, el filtro en blanco y negro es lo que predomina por completo. Yo ahora mismo llamarme ignorante, pero sí que esperaba encontrarme una película prácticamente con esa coloración más verdosa, sí, que es característica para mí desde mi ignorancia del Nightshot. Pero realmente lo que me he encontrado es simplemente una película grabada en blanco y negro, cosa que oye, tampoco me desalienta a la hora de verla, pero bueno, que es un pequeño truco que han utilizado ahí de enganche y que en realidad pues tenéis que tener presente que no se va a ver todo el rato. Es una película muy interactiva. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros iremos paseando junto a Natalie y Hugo por ese sanatorio, parando en diferentes habitaciones, como dice Síncope, Natalie dándonos datos interesantes sobre ese sanatorio, pero sobre todo viviendo en primera persona, viviendo en nuestras propias carnes con ellos, lo paranormal o las cosas extrañas que les van ocurriendo allí. Llámale paranormal, llámale de que quizá en ese lugar hay yonkis, hay ocupas, hay alguna persona escondida para hacerles una broma y va moviendo algún que otro objeto. Esto Natalie lo aprovechará para las personas que están disfrutando de su vídeo para decirles: podríais rebobinar y dejarnos un comentario si os habéis percatado de algo que nosotros no. Esto es interesante porque Síncope y yo lo hacíamos, rebobinábamos para atrás para ver si detectábamos algo que Hugo y Natalie no habían visto. Otra de las cosas curiosas y posibilidades que se barajan mientras tú estás viendo la película, participando como espectador en esa exploración nocturna, son las paraidolias. Es que constantemente tienes la sensación de estar viendo cosas, de estar viendo sombras, de estar viendo objetos que se han movido, de estar viendo algo misterioso que antes no estaba allí. Y es que aunque Natalie te diga que rebobines, es que tú ya quieres rebobinar para ver si realmente has visto algo en la película o simplemente ha sido tu sugestión y tu imaginación. Creo que es una de las películas que menos cosas se ven o que menos cosas he percibido y que más sensación me ha dado de haber visto cosas. Es realmente extraño las emociones tan contradictorias que he tenido aquí. La película dura 91 minutos. 80 de ellos hemos estado Síncope y yo como Leonardo DiCaprio en el meme de Érase una vez. Todo el rato así, todo el rato de Ahí he visto algo, unas paraidolias maravillosas. Nos hemos pegado algún que otro susto de cosas que ni siquiera estaban, pero precisamente por lo que hablamos, al ser un plano secuencia, al no tener cortes, al tener a estos dos personajes que tienen tanta personalidad, sobre todo Natalie, que es a quien más veremos en pantalla, nos acompaña muy bien a ver todo ese sanatorio. Y algo muy importante que ha comentado Síncope antes es que Natalie tiene buena orientación. Muy buena orientación, alardea Sí. bastantes veces de ello. Yo también tengo muy buena orientación, soy una persona que tiene muy buena memoria espacial, tengo mucha facilidad para hacerme mapas en la cabeza de un lugar, aunque sea la primera vez que me encuentro allí. Y esta película nos pone a prueba a todos los que tenemos esta capacidad, os lo prometo, porque como digo, no tiene cortes, podemos seguir todas las direcciones a las que ellos van y cómo se han perdido, cómo de golpe entramos a una habitación y pensamos, vale, si ahora vas hacia atrás y bajas esa escalera, volverás al punto donde estabas anteriormente. Ellos lo saben, ellos lo hacen, y sin cortes, como os digo, ese sanatorio es tal cual lo veis, las cosas cambian. Las cosas cambian o realmente Natalie no se orienta tan bien como cree, porque nosotros mismos hemos visto cómo ha subido 2 o 3 plantas. Es que ni siquiera como espectadora me ha quedado claro cuántas plantas suben para ver una especie de ático o de espacio de recreo que tenían ahí los pacientes y los presos, porque también este hospital en algún momento determinado de la historia fue también una cárcel militar, donde, como os digo, esta gente disfrutaba del tiempo libre y sobre todo tomaba el sol. Uno de los objetivos que tienen con esta transmisión es subir a esa zona y disfrutar un poco de las vistas y compartirlo con los espectadores, así que suben 2 o 3 plantas y luego simplemente lo que tienen que hacer es bajar y volver a salir por el mismo sitio de sótano de tuberías por el que han entrado, nada más, pero en ningún momento tenemos la percepción de espacio ni de alturas y siempre da la sensación de que nunca han terminado de bajar cuando tú les has visto subir prácticamente 2 tramos o 3 de escalera. Se siente esa desorientación,
se siente esa pérdida de tiempo, de espacio, al igual que lo tienen tus protagonistas, los cuales, por cierto, más pronto que tarde empezarán a sentirse enfermos. Hugo un poco con dolor de cabeza y nuestra protagonista sobre todo con un dolor de estómago que se le hace tremendamente insoportable. Pero al hilo de esto, creo, Roten, también podemos hablar de una de las características más buenas que tiene la película, y es el tema de cómo juegan con el sonido. Un sonido que hay que recordar que no está editado ni que está retocado en postproducción, sino que realmente lo que oímos es lo que pasó mientras Natalie y Hugo estaban ahí. Tenemos que recordar que estamos en un sanatorio abandonado, las ventanas están rotas, está en medio del bosque, hay viento, el sonido de ese viento rebotando en las paredes, en la madera vieja, en digamos el hormigón que está cayendo, en un lugar tan vacío donde el eco también hace mucho juego en ese sentido, hace que nos vayamos a agobiar mucho en esta cinta. De hecho tiene puntos donde el volumen es totalmente como de pitidos y como opresivo. sientes como una presión o como que el ambiente está cargado, que es precisamente lo que tus protagonistas te están relatando que ellos mismos están sintiendo. La película no tiene banda sonora, obviamente, pero sí que habrá efectos sonoros que se supone que son propios del lugar. Algo interesante, y que la gente no se crea que va a haber una bruja de Blair en el sentido de que no ocurre nada en toda la película, sí que saben que el espectador busca un poquito de chicha, y aunque sea una película de plano secuencia, está claro que van a jugar un poco a los sustos, pero sin jumpscare ninguno. Podremos ver pues puertas que caen, podremos ver objetos que se mueven, puertas que se cierran, en ese sentido lo sobrenatural sí que estará presente, todo hecho con muchísimo gusto, e incluso poder oír a gente corriendo alrededor de ellos y que tendrán que perseguir porque están hartos de que les hagan bromas. Pero llegará un punto de la película que las cosas se pondrán tan turbias que nuestra protagonista ya no será esa chica lanzada que va detrás de cada sonido extraño o de cada puerta que se cae. Realmente encontraremos a un personaje acojonado, incluso se sentirá como una especie de intercambio de papeles, donde esta vez Hugo, el camarógrafo, será un poco el que lleve la voz cantante y ponga un poco de sensatez y de coherencia a toda esta historia, pensando siempre y dando pie a su compañera a que todo lo que sucede es producto de que hay alguien ahí con ellos que lo está preparando para reírse de ellos, para gastarles una broma o simplemente para hacerles pasar un mal rato. Pero me gustaría hablaros de la tercera parte de la película y para ello tengo que hacer spoiler. Por lo tanto, a todos los que habéis llegado hasta aquí os voy a proponer un juego, y es el hecho de que cuando veáis esta película quiero que intentéis situaros en el lugar donde están. Como es un plano secuencia, no hay edición y no hay cortes, os será más o menos fácil intentar orientaros. Ellos utilizan pues quizá un pajarito muerto de una escalera. En mi caso yo utilizaba los grafitis que... ¿En serio? Temía Sí. que ibas a decir eso, pero si había 200 grafitis y todo es parecido. Ya, pero yo en mi vida cotidiana hago cosas así, las cosas más tontas son las con las que me quedo y eso utilizo de referencia. En mi vida cotidiana, baby. Pues utilizar lo que os parezca más fácil. Ya os digo que no utilicéis el mobiliario, ventanas y habitaciones, porque al ser un hospital se repiten entre piso y piso, y eso hace que os podáis liar. Además, deciros que la película la podréis encontrar por completo en YouTube, así que si has llegado hasta aquí ya sabes dónde encontrarla. Y mi nota la voy a decir ya, y es un 8. Ojalá pudiera ser un 10, pero le pongo un 8 precisamente por lo que vamos a hablar ahora con spoiler. Yo mi nota la diré cuando hablemos precisamente de todo esto y así tenéis algún aliciente para quedaros en el vídeo. Here I come. Here I come. Este último tercio de película, cuando ya están intentando salir de allí, sí que es cierto que es maravilloso cómo corren por todas las estancias, cómo Natalie ha desaparecido durante un buen rato, se ha quedado Hugo solo, pero sí que es cierto que Hugo me ha fallado en este momento, que se ha quedado como más solo. No he sentido en él el miedo de haber perdido a su compañera, he empezado a dejar de sentir el estrés, y es cuando me he dado cuenta que en realidad toda esa fuerza me la estaba transmitiendo Natalie. Es verdad que se nota mucho la ausencia en esos 3 minutos que no aparece Natalie, que tenemos simplemente a Hugo con el papel principal absolutamente de todo con su cámara. Yo también he sentido como un poco de relajación, como rebajar un poquito la tensión, cuando en realidad no debería haberlo sentido y tampoco creo que sea la intención que tiene la película. Pero se nota mucho la ausencia y es que tiene mucha presencia ese personaje en la película. Así que suerte que pronto vuelve a aparecer con su agobio, con sus dolores, con sus lloriqueos, con un miedo totalmente comprensible y natural, y la película continúa más o menos en el mismo hilo que lo habíamos dejado. Pero cuando llegamos a esa parte final, a esa especie de sótano donde a Hugo le darán un golpe, caerá la cámara, se encenderá el Nightshot y aparecerá esa especie de médico, que tengo que entender que ese médico forma parte de la leyenda urbana que nos ha comentado
explicado Natalie sobre las embarazadas, las disecciones a embarazadas, historia que me ha gustado mucho, pero que creo que han forzado mucho para meter en el final de la película. Ese ser deforme, caníbal, que ha abierto las tripas de Natalie para sacarle el feto, entendemos, y comérselo y dejar a Hugo tranquilamente allí tumbado, desmayado, no me ha convencido del todo. Me ha roto totalmente con todo lo que yo estaba viendo de esta película. Y por eso La Bruja de Blair tuvo tanto éxito, porque nunca llegó a mostrar nada. Exacto, porque nunca llegó a concluir en nada, ¿no? Exacto. Porque siempre se lo dejó de tarea del espectador. Y Exacto. más cuando es una peli que participas tanto y que es tan interactiva como también lo es esta. Me hubiera gustado más también otro tipo de final. No digo que el final sea malo, pero sí me ha parecido un poquito rebajar un escalón o un piso en toda la turbiedad que estábamos viendo aquí. Porque para llegar a todo esto hemos visto estancias horrendas, súper tenebrosas, que nos han ido dando pistas un poco de lo que estaba ocurriendo ahí. Hemos visto cadáveres, hemos visto rastros de sangre, incluso nuestros protagonistas han llegado a encontrar fotos de sí mismos, así que nunca nos dejan claro hasta el final, hasta la aparición de este ser, qué es lo que realmente está pasando, si es producto de su imaginación, si es producto de que hay alguna especie de toxicidad en el ambiente que les está haciendo alucinar a nivel visual y a nivel auditivo, o es que realmente ese ser de las leyendas urbanas existe y habita en esa estancia. Mi sensación ha sido que construyen muy bien ese último tercio de la película para llegar al punto más álgido de todo, para llegar a ese punto climático, y que ese punto climático de repente se te desploma. Sí. Esto es a nivel personal, por supuesto, igual a muchos de vosotros os parece el top de lo más top de los desenlaces, pero nosotros tenemos que ser sinceros y nos ha parecido un poquito forzado. Además, cuando Hugo se levanta, a mí me ha gustado mucho, he sentido un Grave Encounters que se dé la vuelta y esté en la salida. Coño, Sí, sí, ¿no la sí, está habéis guay. visto cuando habéis llegado ahí? Yo la verdad no me he dado cuenta que estaba ahí tampoco. Entonces me ha gustado ese cambio de lugar, sin ningún tipo de corte de la película. Aunque sí que es cierto que hay algo que me ha dejado un poco en dudas de si de verdad la película no tiene cortes, no tiene edición ninguna, en el momento que vemos la cámara de Hugo y que se han llevado ya a Natalie. Podemos presenciar unas especies de orbs, que eso sí que es verdad, que se puede hacer con una linterna desde lejos, haciendo algún tipo de luz, pero ese humo negro ya me ha molestado algo más. ¿Esas sombras te han molestado? Me ha molestado en el sentido de que si me dices que la película no tiene postproducción ni tiene edición, sino que se ha grabado tal cual y así te la he presentado, ¿por qué me quitas las bandas negras? Ah, vale, que no entendía a qué te referías. Sí. Me quitas las bandas negras, me enseñas ese humo extraño que se mueve, que ojo, se puede hacer sin ningún tipo de edición, está claro, pero me ha molestado un poco cómo me lo has presentado. Totalmente, y sí que se siente que hay un cambio de formato Sí. del vídeo que tú estás viendo, ¿no? Y que además Hugo no lo ha podido manipular. Entonces es un poco extraño explicar eso si la película o el metraje encontrado no ha sido retocado de ninguna forma. Hablemos de la última escena, ¿no? Esa escena donde Hugo ya está en el bosque, parece que prácticamente ha salido, pero recordemos que hasta Natalie, para entrar y pasar por ese bosque, se ha perdido, y Hugo, que no tiene esa capacidad de orientación tan buena como su compañera y ahora está solo, probablemente no podrá salir, o al menos eso es lo que pensaba yo, que iba a morir perdido prácticamente en ese bosque. Pero oye unos ruidos, se da la vuelta y es la típica escena con cámara girando donde encontramos pues a los típicos fantasmas, unas cuantas mujeres embarazadas, destripadas, diseccionadas, a las que se entiende que nuestro ser malévolo las ha atacado y las ha matado para sus fines científicos. Algo, bueno, pues que tampoco me encaja mucho con la historia, porque entonces ellas también estaban atacando a nuestros protagonistas, o todo lo que les ha pasado paranormal y sin explicación ha sido producto de ese señor. ¿Son las almas atrapadas o es ese señor de la leyenda urbana? Es un poco como que no queda muy concretado todo y que simplemente está forzado ahí para que Hugo muera. Y así acaba la Night Show, ya lo entendéis porque le he puesto un 8 a la película. Pero 5, tú no has dicho tu nota. Yo ¿Qué también le voy a poner más o menos como tú, un Vale. poquito más, un 8,5, porque he disfrutado muchísimo Sí. de lo que es la parte de la exploración urbana. Creo que es lo que es toda la ambientación del sanatorio abandonado, es brutal, es maravilloso. No sé si es realmente un edificio abandonado o ha sido un poco retocado para la película, pero sea como sea, la ambientación y el juego de los sonidos y los personajes son maravillosos y motivos suficientes para que le deis una oportunidad a esta película, que una vez más no es perfecta, pero las películas no necesitan ser perfectas para ser recomendadas. Y ojalá el director y la actriz estén viendo este vídeo. Desde aquí, de verdad, merci beaucoup a Hugo Chronique y Nathalie Couturier. Merci beaucoup. Porque me gusta cuando se atreven a hacer algo distinto. Me gusta cuando entienden el formato y tienen pues los típicos fallos de persona que está emocionada en hacer este tipo de formato y la acabas cagando de un
un lado o de otro. No se tiene que ser perfecto, pero yo aplaudiré siempre a la gente que se atreve. Así que si no tienes nada más que añadir, nada más, Roten. muchas gracias a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a todos los que hacéis exploraciones urbanas, porque gracias a vosotros salen películas maravillosas. Voy a añadir una cosa más antes de que ya cierres y ya cortes. Ya sabéis que nos suele gustar a veces relacionar una película a otra, pues para que os hagáis una idea de qué tono tiene esta película. Creo que la que más me ha recordado Nightshot probablemente sea The Tunnel, aquel Kung Fu Footage, donde también estaban investigando temas con las aguas y se encuentran cosas paranormales. La sensación un poquito es parecida a esa, si es que se puede buscar algo similar a lo que hemos visto hoy aquí. Totalmente de acuerdo con sí. Así que gracias, Síncope. Como siempre a ti, Roten. Y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur.